Ronnie del equipo de Sin Cables. En este nuevo video vamos a realizar un pequeño laboratorio sobre árbol de colas en Microtik. Para este laboratorio vamos a utilizar el equipo RB750 UPR2, que casi siempre sale en nuestros videos porque este es un equipo de pruebas. Correcto. Como ustedes saben, el árbol de colas nos va a permitir limitar el ancho de banda a los usuarios finales, ya sean computadoras o routers que se conecten en los puertos físicos de este equipo. Correcto, vamos a iniciar. Accedemos al Winbox. Aquí tenemos a nuestro equipo. Correcto, y nos dirigimos a Queues. En Simpler Queues agregamos, y aquí un ejemplo que vamos a hacerlo es directamente en nuestra computadora. Entonces, nosotros tenemos conectada nuestra computadora a este equipo en el puerto 2. El puerto 1 es del Ether 1. En el Ether 1 estamos adquiriendo internet, es el puerto 1, correcto. Una vez aclarado esto, vamos a llamarle aquí PC1. Aquí debemos colocar la dirección IP de la computadora y el destino es por el puerto 1, prácticamente nuestro puerto 1. Aquí vamos a colocar los parámetros de ancho de banda, entonces vamos a colocarle 256 y 5 megas, correcto, de bajada. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que igual esta es la IP? Vamos a corroborar ese dato. Es nuestra computadora que está directamente conectada, correcto. Entonces, una vez que ya asignamos eso, nos dirigimos a realizar una prueba de speed test. Correcto, accedemos y vamos a verificar que nos esté entregando esos parámetros, que sería 5 de bajada y 256 de subida prácticamente. Entonces esperamos un momento hasta que cargue la página. Y como podemos ver, ahora el límite es hasta 4.90. Correcto, ahora se va a calcular la subida. Correcto. Ahora, para corroborar que está funcionando este parámetro, se puede ver aquí, identificar en rojo que ya está traficando. Entonces vamos a ver si ya se completó. Sí, correcto, ya se completó. Entonces vamos a parar este parámetro, a ver, y de nuevo hacer una prueba de velocidad. Entonces, como podemos ver, aquí ya tenemos 12.13 megas, todo eso. Entonces esta configuración sí está operando. Entonces prácticamente es así como uno se configura en los árboles de colas. Por ejemplo, veamos, esperemos que se detenga. De igual modo ya vamos a colocarlo activo. Correcto, ya está activo. Ahora, ¿qué sucedería si tenemos otro router? Entonces, de igual modo, lo que cambiaría es, por ejemplo, ya no sería aquí el nombre. Bueno, el nombre no tiene mucha relevancia, pero digamos que es un Zeppelin para simular. Y de igual forma nosotros le asignamos una IP estática a este router. Digamos que ahora va a ser el router que se conecta a ese puerto, la 253. Entonces, de igual modo, por el Ether 1 y prácticamente nosotros estamos limitándole a que ese router TP-Link, o sea, llegue con ese ancho de banda determinado. Ahora, en caso de tener, por ejemplo,
un bridge, entonces se le hace lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos el bridge 1 de igual forma, aquí podemos corroborar, tenemos el puerto 2 y 3. Entonces el bridge 1 lo colocamos aquí y vamos a colocarle prueba. Igualmente por la Ether 1, en este caso vamos a colocarle un límite de 10 y 10, no, 1 mega, ya, correcto. Entonces como el puerto 2 y 3 está dentro del bridge, prácticamente se va a seguir aplicando la regla. Como podemos ver, no pasa de las 10 megas que configuramos. El tope va a ser 10, entonces por eso está marcando los 9.5 y eso. Bueno, esto sería todo ante la configuración básica sobre lo que es árbol de colas. Adicional también existe la posibilidad de hacer un reuso de lo que es árbol de colas. Bueno, esto lo estaremos explicando en un próximo video de aquí de Sin Cables. Es por eso que les invito a que se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros videos. De igual modo, no se olviden de visitar nuestra página web como www.sincables.com.es, en donde encontrarán una gran cantidad de equipos de telecomunicaciones como router, switch, OLTs, ONTs, antenas omnidireccionales, entre muchas otras cosas más.